Sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Alexandra Virreira, por si es la primera vez que pasas por acá y no me conoces. Bueno, el día de hoy vamos a tocar un video muy emocional. La verdad es un video que a mí me encanta, me trae tantísimos recuerdos. Como ya habrán leído el título, es sobre mi experiencia en el CCM de la Ciudad de México. Que de hecho, dándole un dato así históricos, podría decir, es el CCM más grande que existe en Latinoamérica. Entonces me voy a poner cómoda para poder relatarles esta historia. Algo que quisiera comentarles antes de empezar este video es que para recordar y tener la memoria bien fresca, recurrí a mi diario del 2015-2016. Este es un diario donde la mitad es sobre todo el año 2015, que estuve preparando mis papeles para la misión y pasando un buen de cosas. Y luego la mitad es cuando ya me fui a la misión, que de hecho acá tengo la hojita donde empieza el diario misional. Así que nada, estoy muy feliz de poder haber leído las memorias de Alexandra del 2015-2016 y verme ahorita como, ¿qué? 7 años después. Bueno, empecemos. Bueno, primero, para dar un contexto, yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y serví una misión en la misión México, Ciudad de México, Noroeste. Entonces, gracias a eso yo amo México, o sea, siento como que México es mi segundo hogar, literal, así, amo todo lo que es México, la cultura, la gente, la comida, la ciudad, los lugares históricos, todo. Es un país que tiene tantísima cultura y la gente es tan cálida que es bien lindo vivir ahí. Bueno, siguiendo eso, uy, no me puse mis aretes, bueno, yo. Siguiendo la historia, yo partí a la misión un 25 de octubre del 2016. Recuerdo ese día perfectamente porque yo salí de mi casa, o sea, estuve en el aeropuerto de Lima a las 10 de la noche porque mi vuelo salía a medianoche y llegaba a México a las 6 de la mañana. Recapitulando la historia para que puedan saber cómo estaba en ese momento, yo ya había contado en un video anterior donde cuento cómo decidí ir a la misión. Se los voy a dejar el link en la descripción para que puedan ir a ver si es que lo quieren ir a ver. Que yo estaba enferma. Yo semanas antes de partir a la misión, yo fui al doctor porque estaba mal del estómago y descubrí que tenía la bacteria, el Helicobacter pylori, que es una bacteria que hace que te duele el estómago, no puedas comer nada, que siempre estés con el estómago flojo, o sea, terrible, terrible, es una bacteria terrible, que se adquiere por comer mucho en la calle. Entonces, amigos, tengan cuidado si comen en la calle. No coman mucho en la calle. Y si van a comer, que sea en lugares realmente limpios, saludables, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, adquirí esa bacteria y me fui a la misión con cajas de pastillas que contenían los 2 tratamientos por los que tenía que pasar. Esos tratamientos consistían en pastillas, jarabes, polvos para que estómago, polvos para mi flora intestinal, como para controlar ese daño que iban a causarme las pastillas, porque adicional a eso tenía gastritis. Y así partí, me fui a la misión. Recuerdo estar en el avión, era la primera vez que yo me subía a un avión y me encontré un misionero que él era mexicano que estaba retornando de su misión que había hecho en Lima. Entonces, gracias a él me pude orientar muchísimo en el avión porque yo no tenía idea dónde ponía mi maleta de mano, cómo poner mi cinturón, o sea, literal, yo jamás había subido a un avión y era la primera vez que lo estaba haciendo. La cosa es que pasó 6 horas de vuelo, sí, son 6 horas de vuelo directos hasta la Ciudad de México y llegué a México, amigos. Cuando pisé suelo mexicano, lo primero que me encantó fue el acento de todas las personas. Literal. Hablaban tan distinto y eso me causaba, era como que alucinante, era como que ¡qué chévere! Yo estaba súper feliz. Luego el frío, creo que llegué en una época de invierno, era octubre, ya no recuerdo muy bien cómo es el clima ahí porque el clima es como que medio loco, pero hacía mucho frío, pero era un frío diferente al frío de Lima. El frío de Lima es muy húmedo, tú te abrigas y sudas frío, o sea, tus manos siguen frías, tus pies siguen helados y estás sudando encima. En México el frío es seco, era frío, era soportable,
pero no te sudaba nada, o sea, era impresionante. Era la primera vez que yo experimentaba con un clima así y me encantó. Recuerdo que cuando llegué al aeropuerto me fue a recoger un hermano a las 6 de la mañana, literal era la única en ese lugar, o sea, la única misionera que iba directo al CCM. Así que estuve solo yo en la minivan. No me pregunten cómo fue el camino de trayecto al CCM, porque la verdad es que no supe, me quedé dormida. De hecho, el hermano me dijo si quieres descansa, porque no había dormido nada, o sea, toda la madrugada estaba tan despierta porque no me quería perder ninguna experiencia en el avión. Así que me quedé dormida y cuando estábamos entrando a CCM, el hermano me despierta, me dice ya llegamos. Entonces recuerdo claramente el carro entrar y yo abriendo los ojos y viendo lo enorme que era el lugar. Literal era una ciudad dentro, o sea, había pistas, había casas, departamentos, salones. Enorme, era enorme. Cuando llegué me quedé sorprendida de lo bonito que se veía, que parecía otro lugar. No parecía México, porque México se ve muy... Las calles son como que tienen mucha cultura. Ese lugar era como un lugar que no estaba en Latinoamérica. Era raro, era muy americanizado. Todo se podría decir. Y bueno, entonces yo llegué y recuerdo que me quedé sorprendida. Obviamente ahora el CCM es un poco diferente porque cambiaron muchas cosas, actualizaron muchísimas cosas, así que las fotos que les voy a mostrar es del CCM del 2016, no del 2022, así que para que vean a lo que yo, o sea, con lo que yo me encontré. Y apenas llegué, bajaron mis maletas, habían más misioneros llegando, recuerdo. Y lo primero que hice fue preguntarle a la persona encargada si podía abrir mi maleta porque ya me tocaba tomar el medicamento para mi pancita. Entonces nada, la llegada fue una experiencia súper chévere. Fueron muy amables, de hecho me encantó cómo nos recibieron. La parte que me emocionó bastante fue cuando me dieron un paquetito donde adentro estaba mi placa. Porque yo no había recibido la placa antes de... O sea, en Lima, yo lo recibí en el CCM. Y cuando vi mi nombre en la placa me quedé... Es que no lo podía creer. Literal, yo veía mi nombre y era tanto lo que había soñado. O sea, había soñado tanto literal estar en la misión que al ver mi nombre en esa placa fue... tremendísimo. Yo me quedé así... ¡What! Bueno, entonces me la puse y no me sentía misionera, siendo sincera. Yo me veía en el espejo y decía, sigo siendo yo, pero con una placa, no me siento misionera. Yo creí que al ponerme la placa ya me iba a sentir una misionera completa, pero la verdad es que no, me sentí extraña, era como, sigo siendo yo, pero con una placa. No siento que nada haya cambiado, pero bueno. Recuerdo que tuve que esperar tantísimo tiempo porque me habían asignado una compañera. Yo sabía el nombre de mi compañera, pero mi compañera no llegaba aún. Hasta que después de horas... Sí, pasó bastante tiempo. Yo estaba en trío con otras misioneras. Bueno, éramos un grupito que estábamos sin compañeras y todas nos acompañábamos. Me llevaron a la casa donde yo iba a estar. En esa casa habían tres habitaciones. 2 habitaciones, en cada habitación había 2 camarotes. Y cada habitación tenía su propio baño, o sea que se imaginarán que era una casa gigante. Tenía lavandería adentro, cocina, sala, había todo ahí. Yo me quedé sorprendida. Y así como esa casita, habían bastantes casitas donde estaban las hermanas. Las hermanas nos ubicaban en las casitas y a los élderes en los departamentos que estaban al otro lado, o sea, bien alejados estaban. Y yo recuerdo estar ahí, haber puesto mi maleta. Recuerdo que ya había conocido a las 2 misioneras que iban a estar en el mismo cuarto que yo. Hasta que ¡boom! Llegó mi compañera, Hermana Ramírez, que literal agradezco a Dios por haberme puesto a una compañera tan linda. Literal, ella me ayudó bastante. Y hasta ahorita sigue siendo una de esas amigas que consideras como hermana, una onda así. Bueno, les voy a dejar su foto por ahí para que la puedan ver. Hermana Ramírez llegó, ella es de Veracruz, tenía un acento bien alegre, me encantó cómo era ella, su personalidad era bien alegre, siempre sonriente y bueno, me contagió todo eso porque yo todavía estaba en shock, estaba como si estuviera viviendo un sueño. Yo sentía que en cualquier momento me iba a despertar, así, tal cual, porque ya era como, ay, estoy acá, no lo puedo creer. Y luego de eso fuimos a comer, el comedor, no se imaginan cómo es el comedor.
El comedor era enorme, gigante y había comida hasta por las puras. Obviamente yo no disfruté mucho esa época de comer todo lo que quieras porque yo estaba mal. No podía comer nada crudo, nada de lácteos, nada condimentado, ni mucho menos con ají. Y pues, oh sorpresa, en la comida de México todo es con ají y condimentado. Entonces trataba de comer huevo, no sé, huevo frito, pan sin nada, cereal sin leche porque no podía tomar leche, tortillas con sal. Era muy extraño. En CCM no recuerdo haber visto tanta comida mexicana más que tortillas y sopes. Recuerdo que una vez dijeron que no lo probé porque no podía comer ya que era condimentado, pero más era comida americana, se podría decir. Recuerdo que había un martes de pizza donde todos comían pizza, era alucinante. Los desayunos eran impresionantes, los almuerzos, la cena, literal que CCM era el jardín del Edén, literal. Así que yo recuerdo que mis primeros días estaba tan encantada con el lugar. Y más que eso, luego cuando empezaron las clases era tan distinto. Hasta ese punto de mi vida nunca había sentido el espíritu tan fuerte como lo sentí cuando llegué a CCM. Las charlas, los discursantes, mis maestros, que era hermana Pérez desde un inicio, y luego el otro maestro que tuve era hermana Pérez, que después resultó estar en mi primer área, era miembro de mi primer área. Mi primer área fue luego al frente de CCM, entonces ella vivía al frente, era de mi barrio. Y hermano Martínez, si no me equivoco. No quiero equivocarme. Ay, Alexander, ¿por qué no pusiste el nombre? No, Martínez creo que era. No me acuerdo. Bueno, tenía dos maestros, dos instructores, a Pérez y el otro instructor. No quiero dejarlo como el otro instructor, así que voy a buscar la foto que tengo de él para poder darles el nombre. Ya, literal ha pasado tanto tiempo que mi memoria, ya no recuerdo todos los nombres de todas las personas que conocí en CCM. Algunas sí, porque obviamente aún sigo en contacto con ellas, acá está, pero no sé su placa. Martínez, Jonathan Martínez, sí, ya. Era la instructora hermana Pérez y el hermano Martínez. Eran mis dos instructores, súper buenos los dos. Uno recuerdo que era en la mañana y el otro al otro día o en la tarde. Ya no recuerdo muy bien cómo era el tema de las clases, pero nunca había sentido tanto el espíritu como lo sentí ahí. O sea, fue alucinante, de verdad. Estuve ahí en CCM como 3 semanas. Recuerdo que teníamos que dormir 10:30 y despertarnos a las 7. A las 7 desayunábamos, así que nos despertábamos súper temprano. Me empezó a gustar mucho las oraciones que hacía con mi compañera. Hay que ponernos en el contexto de que yo vengo de una familia donde no todos son miembros. De hecho, yo he sido la primera misionera en mi familia. Y en mi barrio era la primera mujer que salía en la misión. Entonces, para mí era muy bonito y extraño a la vez hacer las oraciones junto con mi compañera. Nunca había orado de rodillas con alguien a mi lado antes. Leer las escrituras casi todo el tiempo para mí era espectacular y jamás me había puesto a pensar que yo podía hacer eso en mi casa. O sea, obviamente por todas las responsabilidades que uno tiene, pero el CCM me ayudó a entender de que la lectura de las escrituras realmente es lo que uno necesita para tener esa paz que se requiere para seguir con tus actividades en el día. Los primeros días en CCM fue de un descubrimiento total. Luego de eso pasaban los días y yo recuerdo que muchas de las misioneras empezaron a llorar y yo entendía por qué. Nosotros nos comunicábamos con nuestras familias una vez a la semana por correo y me recuerdo que era un jueves y ellas lloraban, estaban escribiendo a sus familias y lloraban y luego de escribir a sus familias se la pasaban llorando. Algunas, no todas. Y yo decía, ¿por qué lloran? Y ellas decían, es que extraño mucho a mi familia, extraño mucho. Y yo me puse a pensar y dije, ¿será que no tengo sentimientos? Porque yo no extraño a nadie. De hecho, estoy tan feliz
que no me cabe el extrañar a alguien. Y llegué a pensar y dije, ay Alexandra, eres tan fría como un hielo, no extrañas a nadie. En esa época pensaba, sí, lo que yo no sabía es que mi momento de extrañar no era en CCM, iba a ser en el campo misional. Así que si te vas a CCM y llegas al punto en que no extrañas a nadie, no te sientas mal, créeme que tu momento de extrañar va a llegar, pero de repente no es en CCM. En mi caso llegó apenas salí al campo y me enfrenté con la realidad, cruda realidad, que extrañé a todo el mundo. Y me puse a llorar. Luego recuerdo que nos llevaron al templo. La primera vez que entré al templo de México fue espectacular. Mi tiempo en CCM fue muy revelador, mucho de descubrimiento de mí misma, porque veía a muchos misioneros que estaban tan acostumbrados a las cosas que se hacían, como orar diariamente, mañana y noche, leer las escrituras de una manera espectacular. Tenían una estructura de estudio alucinante. Muchas veces sentía que muchos misioneros tomaban esas actividades como algo normal, pero ahí me di cuenta, se me abrieron los ojos y me di cuenta que la realidad que yo vivía en una familia donde prácticamente era la única miembro no era la realidad de todos. Entonces eso me ayudó a poder entender que habían cosas mucho mejores de lo que yo esperaba. Era muy extraño para mí en ese tiempo acostumbrarme a todo ello, porque no era normal en mi vida hacerlo. Lo hacía sola, no siempre oraba, no siempre leía las escrituras, me esforzaba por hacerlo siempre, pero no era un hábito que yo tenía. Entonces era muy extraño para mí hacer todo esto. Era como, me sentía como una niña en medio de un parque de diversiones asombrándose por todo lo que había, porque toda la situación y toda la rutina que yo viví en CCM jamás lo había vivido en mi casa. Era totalmente nuevo, desde cómo te hablaban las personas hasta las clases tan espirituales que tenías, el cómo sentías el espíritu tan fuerte, era totalmente nuevo para mí. Y luego tuve que enfrentarme al miedo más grande que tenía, que era enseñar o hablar con otra persona o expresarme, porque hay que recordar que yo era súper tímida antes de irme a la misión y no me había caído el 20 hasta que llegué a CCM de que yo tenía que hablar con gente que no conocía y enseñarle y ser tan cálida y hablarle de muchas cosas e iniciar conversación y hacer que la conversación sea súper chévere ya. Hasta ese momento no me había caído el 20 de que yo tenía que hacer eso, porque yo antes pensaba que iba a estar con alguien y que ese alguien iba a ser el encargado de hacer todo esto cálido y que yo solamente me lo iba a llevar fácil y todo este rollo. Cuando empezaron las prácticas en CCM fue muy difícil para mí acostumbrarme, muy difícil para mí explicar un principio, muy difícil saber qué era lo que quería la persona. Siento que en la misión lo más difícil para mí fue ese primer contacto con la persona, porque no sabía cómo llegar a la persona de una manera tan natural. Aprendí mucho de mis compañeras. En esa época, hermana Ramírez, que era mi compañera de CCM, me ayudó muchísimo porque ella era tan cálida, literal. Hacía que la conversación fuera cálida desde el inicio y yo me sentía muy robot y muy fría. Pero bueno, básicamente fue eso. La experiencia en CCM fue la mejor. No tuve experiencias desagradables. De hecho, todo fue pura felicidad. Yo recuerdo mi época de CCM como una de las mejores de mi misión. Agradezco haber empezado así, en un lugar donde me ayudó a tener más confianza en mí, me ayudó a acostumbrarme a no caer en depresión ni nada por todo ese cambio tan grande que había habido. De hecho, mi felicidad estaba al 100. Cada día recuerdo estar al 100. Me sentía muy emocionada por los cerros que veía verdes, por los carros que eran de otros colores, por la gente, el acento, porque la mayoría eran mexicanos, habían muy pocos de Sudamérica. Creo que habían 2, 3 nada más, y Perú creo que era solo yo en esa generación, no había más peruanos. Muchas veces yo hablaba y no me entendían porque las palabras que usamos acá son muy distintas a las que usan allá. Recuerdo que para pedir comida para mí era tan difícil porque yo pedía agua y me decían agua de ¿qué sabor? Y yo, es que no hay agua de sabores, solamente es el agua. Y hermana Ramírez era mi traductora. Les juro que sin ella no sé qué hubiera hecho. Yo recuerdo que pedía choclo. En Perú choclo es un elote, pero allá hermana Ramírez me dijo que choclo era una sandela vieja. Entonces cuando yo pedía choclo en la cocina me miraban así. Y yo me confundía tremendamente. Yo pedía gaseosa y me daban otra cosa. Pedía jugo
y me daban totalmente una cosa distinta. Era bien loco. También por el tema de las palabras pasé muchas situaciones vergonzosas que en realidad para mí no fueron vergonzosas. Yo al final me mataba de la risa. Yo decía algo que en Perú era lo más normal y en México resultaba ser otra cosa, que podría ser algo malcriado o algo, o cosas así. Pero en conclusión fue la mejor época que yo pasé. Realmente escuchaba mucho que decían que CCM era el jardín del Edén a comparación de toda la misión, y la verdad es que tienen razón. CCM es la época de pura felicidad, literal. Cuando llegas al campo ya llegas a la realidad, como que a la tierra, ¿no? Y ahí te vas a enfrentar tantísimas cosas, tanto de ti, con tus compañeras. No todo va a ser color rosa, vas a tener que sobrellevar un montón de cosas. Pero bueno, esa fue mi experiencia en CCM. Tengo muchas cosas a detalle escritas acá. La verdad, algo que les recomiendo es que si van a ir a la misión, escriban un diario, porque luego cuando lo van a leer van a sentir cosas maravillosas. Yo volver a leer este diario me ha hecho hasta llorar. Voy a mostrarle algunas fotos de esas épocas. En mi último día de CCM recuerdo que hicimos un intercambio de regalos entre nuestro distrito, que era el C2, y como yo no podía comer nada, me regalaron puras galletas Ritz, que era lo único que podía comer, y fue espectacular. Recuerdo que fue precioso estar con cada misionero que estuve en mi distrito. Aprendí un montón de cada uno de ellos. Muchos de los de mi distrito iban a la misma misión que yo, entonces prácticamente los vi todo el tiempo que estuve en mi misión. Algunas se fueron a otras misiones, pero es espectacular porque hasta ahora los tengo agregados a todos en Facebook, y es una cosa espectacular porque veo que muchos ya se casaron, que otros están de novios, otros se han ido a otros lugares a estudiar. Entonces es una cosa alucinante cómo es que los destinos cambian, y me encanta ver eso, me encanta ver cómo son felices. Mi compañera de CCM ya se casó, tiene una hermosa familia y aún sigo en comunicación con ella, para yo viendo todo lo que hace, y con mis demás compañeras también. Así que mi mayor consejo para ti es que disfrutes el CCM. El CCM es la época más linda que vas a tener. Come bastante, y si estás mal no te preocupes, vas a pasar igual que yo, vas a comer poquito, pero disfruta tu tiempo en CCM. Realmente espéralo con ansias. Si no extrañas a nadie, no te preocupes, es lo más normal. Y si extrañas a todo el mundo, también es lo más normal. Llora si necesitas llorar, desahógate, habla. Tu compañera en esa época va a ser tu familia. Haz que ella sea tu mejor amiga, porque luego las amistades que hagas ahí se van a convertir en amistades eternas, literal. Pasan a otra clasificación dentro de lo que es amistad. No son solo amigos, sino son amigos casi hermanos. Y así es como yo considero a todas las compañeras que tuve en mi misión, especialmente a mi primera compañera, que fue Hermana Ramírez del CCM, que gracias al Padre Celestial ella siempre estuvo muy cerca a mí. Nuestras áreas siempre estuvieron cerca. Así que bueno, este fue el video de hoy, chicos. Espero les haya gustado. Espero a los que estén próximos a aventurarse en la misión, este video les haya, no sé, dado ideas para aprovechar ese tiempo. Gracias por estar acá. Si te quedaste hasta el final, déjame este emoji. Coméntame qué tal te pareció, cuéntame tu experiencia que, bueno, tuviste en el CCM. Y nada, les invito a que me vayan a seguir a Instagram. Por ahí voy a estar compartiendo más cositas sobre la misión y, bueno, lo que yo viví ahí. No olviden suscribirse y nos vemos en el siguiente video.